Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en AFK Journey con justamente el Bílcéfalo. O en este caso, se puede decir el Cyclops. ¿Ok? Y hoy, como podréis ver en el título, vamos a ver composiciones para este boss concreto sin utilizar ningún personaje, entre comillas, del Stargaze. O sea, para free to play y personajes muy asequibles. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a quitar esto y vamos a empezar por el core, ¿vale? Contra este personaje necesitamos daño en área. ¿Qué personajes nos pueden venir bien contra justamente el cerdo? ¿Vale? Uno de ellos es Corin. ¿Por qué? Porque su ultimate consigue hacer mucho daño en área, ¿vale? Otro personaje muy bueno que podemos utilizar aquí puede ser, en cierta manera, Brutus, ¿vale? Como ya se han visto en el otro vídeo del bicéfalo, es un personaje que recomiendo, no solo porque aumenta el daño gracias a su habilidad de temporada, sino que además con su ultimate y al mantenerse vivo, conseguiremos limpiar los bichos que el bicéfalo saque, ¿vale? Los pequeños minions que saca, pues puede ser una gran incorporación, ¿vale? Y después, en este boss, necesitamos mínimo un support, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, Smokey y con Coco, por ejemplo, o en caso de esta manera, de no tener otra cosa, podemos meter, por ejemplo, Lucius, que nos puede venir muy bien, ¿vale? Y, por ejemplo, no tengáis miedo a poner Smokey delante. ¿Por qué? Porque normalmente con la cantidad de tanques y pseudo supports que vamos a meter, lo normal es que Smokey consiga estar vivo la mayor parte del tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a probar varias compos, en plan Cecia con Zoran, vamos a intentar siempre hacer un 3-2, va a ser lo que normalmente intentaremos buscar, un 3-2 o un 4-1, pero lo normal va a ser un 3-2, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con esta compo en concreto. Voy a dejarlos todos al 470 y vamos a utilizar el mismo hechizo, ¿vale? Para que veamos la variación de daño, ¿ok? Entonces, lo que más recomiendo es, si se os mueren vuestros supports, sí es verdad que los podéis proteger un poco más, dejándolos un poco más atrás, pero el caso del bicéfalo es que hace daño a todo el mapa, con lo cual no lo podéis evitar, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a probar estas compos y a ver las diferencias de poder. Muy bien. Vamos a ver. Al final, siempre, sobre todo cuando lleguemos a los bosses en infinito, nuestro mayor requisito va a ser el aguantar, el ganar tiempo, el mantenernos vivos todo el tiempo posible, pero obviamente haciendo la mayor cantidad de daño posible a nuestra disposición, ¿vale? Obviamente tened esto en cuenta, a medida que más daño le hagáis, más fuerte se va a volver y más daño va a hacer, más resistencia va a tener, con lo cual, tenedlo muy claro, ¿vale? Entonces, ya veis aquí que el problema de tener tantos personajes a melee es que se empiezan a molestar entre ellos, ¿vale? Como podemos ver aquí, a pesar de que Corin pueda pegar a 2 de distancia, pero Lucius y Brutus se van molestando un poco, sobre todo a la hora de tener que limpiar el resto de personajes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, obviamente, que sí, que hay veces en las que, como podemos ver aquí, se pueden, en cierta manera, organizar bien. Pero, fijaos ya como las ultimates del boss empiezan a hacernos daño. Pero no nos llegan a matar. ¿Ok? Aquí podemos ver que vamos a hacer 29, casi 30. Ahí estamos, 29, casi 30. ¿Vale? Con lo cual, no está mal. ¿Ok? 29 millones, creo que mi máximo ha sido eso, 34 millones. O sea, hemos tenido unos 5 millones menos que utilizando personajes hipogeos. O sea, no es tanto, no es demasiado, pero, ojo, se sigue. Vale. Ahora vamos a remover a Brutus y vamos a poner a Coco para bufar nuestras habilidades. Muy bien. Y en caso de, por ejemplo, como hemos puesto a Coco, voy a quitar a Lucius, ¿vale? Y justamente vamos a, de esta manera, a ver, aquí, que los tengo apuntados, vamos a ver una compo en la que justamente, ¿vale? Pongamos más torturadores que portadores de luz. O sea, aquí vamos a quitar a Lucius como aguante y vamos a dejar a Brutus como daño, ¿vale? Vamos a probar con esto. Siempre, obviamente, también tenéis que tener en cuenta si un personaje está subido o no está subido. O sea, no vayáis a poner, por ejemplo, a Brutus si solo tenéis una copia de él, ¿vale? O, por ejemplo, no vayáis a poner a Rainier si solo tenéis una copia. O sea, intentad más o menos que el personaje haya desbloqueado cierta cantidad de habilidades o tenga cierta capacidad de estadísticas para, por lo menos, aguantar el ritmo del equipo,
¿vale? ¿Por qué? Porque ahora después, por ejemplo, vamos a probar a Kruger, y Kruger yo, por ejemplo, no lo tengo subido del todo, ¿vale? Lo tengo en Legendario Plus, ya está. Sí es verdad que Kruger, si estuviera en el Supremo Plus, al conseguir matar bichos en este boss, sí es verdad que sube muchísimo el daño que hace, con lo cual es un muy buen personaje, ¿vale? Como podemos ver aquí, la velocidad o las estadísticas que nos da Coco con el drenaje vital, con la celeridad, con la resistencia y todo eso, sí es verdad que nos están aportando muchísimo. Fijaos aquí cómo ya nos estamos acercando a esa marca de los 29 millones que antes habían sido muy pocos para nosotros en comparación, ¿vale? Obviamente, Smokey, como veréis, para todos los free to play es el personaje que mejor recomiendo para los oníricos, sencillamente porque cura, aumenta el daño de todo el mundo, aumenta la celeridad y encima hace daño siendo un support, con lo cual es un personaje muy bueno, ¿vale? Y aquí vemos que nos hemos quedado en 28 millones. O sea, hemos hecho menos daño con esta composición que con la composición principal, ¿vale? Que hemos enseñado. Ahora vamos a probar, ¿vale? Dentro de esta compo, vamos a probar una composición con doble carry. O sea, vamos a poner a Odi con la composición misma, ¿vale? Y para que veáis la diferencia, si poner doble carry, si poner... Obviamente todo esto va a variar siempre que tengáis un personaje más subido, menos subido, que en cierta manera consigáis hacer composición. Todo eso siempre es muy importante, ¿vale? Y también, obviamente, tened en cuenta que a qué boss os estáis enfrentando. Porque puede ser que tengáis mejores personajes para un boss que para otro. Entonces, o que por ejemplo no hayáis comprendido la mecánica, o que por ejemplo el posicionamiento os esté jodiendo. Todas esas cosas son matices o cosas que al fin y al cabo pueden molestaros a la hora de enfrentaros al boss. Y como vemos con Odi, gracias a ese daño superior, estamos consiguiendo derrotar a esos esbirros que nos van poniendo y aumentar nuestro daño. Pero como veis por aquí, a la hora de los 20 millones, cuando el boss empieza a stackear mucha resistencia y volverse muy resistente, ¿vale? Aquí vemos que estamos llegando ya a la marca de esos 28-29 millones, ¿vale? Como podemos observar. Pero al tener doble carry y nosotros aguantar el daño que nos está haciendo, nos podemos acercar a esa marca mucho más fácil. Ves que ya hemos superado la segunda marca y creo que ahora ya superaríamos la tercera marca. O sea, vamos a estar muy parejas con la primera marca, por así decirlo. Porque al final Odi en el boss infinito, mira, fijaos, hemos superado por un poquito, que ha sido 30 millones, o sea, un pelín más. Muy bien. Y ahora vamos a probar, dentro de esto, vamos a probar con Kruger. Porque Kruger, yo por ejemplo, no lo tengo muy subido, pero aún así, para lo que lo queremos es para su habilidad definitiva y reducir su defensa física. ¿Vale? Vamos a probar. Obviamente no estoy cambiando los amuletos, como ya previamente he dicho, para que no altere los resultados. Sé que podríamos meter el hechizo de hoja rauda u otro hechizo por el estilo y aumentar las estadísticas que conseguiríamos aquí. Pero no quiero hacerlo para que veáis que la diferencia que hay de un personaje a otro sin alterar los hechizos, ¿vale? Obviamente ahora por último probaremos a Zefia con Zoran, ¿vale? Porque siguen estando bien, pero veremos que pegan un pequeño bajón, ¿vale? A la hora de hacer daño. Y veremos cómo entre Corin y Marily pues hacen un daño muy brutal. ¿Vale? Aquí vemos otra vez que llevamos esa marca de los 20 millones y ya el boss aquí empieza a hacerse cada vez más de roller, ¿no? Aquí ya es cada vez más duro. Sobre todo cuando saca los minions. Ahí es cuando más difícil se nos puede hacer, o más cuesta arriba se nos puede hacer. 27 millones, ya nos estamos acercando a la segunda marca, ¿vale? Que teníamos, de la segunda composición. Ahora mismo la acabamos de conseguir. Hemos conseguido ahora 29 millones, que es la primera composición que hemos hecho. Y ya hemos llegado a la tercera marca, o sea, el tercer equipo. Y vamos a llegar a 31 millones. O sea, por ahora hemos descubierto que Kruger es, incluso, fijaos que teniéndolo bajo, es el personaje que más renta en este boss. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es otra batalla, quitando esta vez a Corin y a Marily, y vamos a meter a Zefia y Zoran, ¿vale? En este caso lo vamos a dejar así. Vamos a probarlos. Gente, como podéis ver, están en Supremo Plus, son personajes. Así que vamos a ver. El problema que yo le veo es que Zefia, al final, aunque tenga daño en área, decae por el tema de no poder hacer daño verdadero. Y eso le pesa muchísimo
a la hora de poder limpiar el resto de bosses, ¿vale? Y eso hace que mucha gente, sobre todo a la larga, pierda muchísimo daño, ¿vale? Como podemos ver, fijaos, es que no nos estamos acercando para nada parecido a la hora de limpiar a los bichos, ¿vale? Pero bueno. 19 millones. Creo que llegaremos a 19 seguramente. Que ahí justamente la ulti de Zoro nos ha salvado mucho, ¿vale? Estamos 19 millones. Vamos a llegar bien, 20 millones, pero fijaos que estamos muy lejos de esas marcas de 30 millones, 31 millones, 29 millones, o sea, estamos muy lejos, por así decirlo. Entonces, tened eso en cuenta de que al final pues, nos puede pasar mucha factura. Fijaos que lo que más nos cuesta es matar a los bichitos chiquititos de aquí, con lo cual, fijaos que aquí 20 millones con CC. Muy bien. Y por último vamos a probar ya la última compo, ¿vale? Que sería con Marley Corin, ¿vale? Y vamos a probar quitando Kruger, o sea, vamos a ver la diferencia entre Kruger y Reinier, ¿vale? Si es mucha diferencia, si no hay demasiada, obviamente para que, en cierta manera, consigáis por vosotros mismos ver y decir, joder, es que en verdad no tengo tanta prisa por sacarme Reinier, pero que tengáis en cuenta que al final Reinier sí es un personaje clave o es un personaje importante, sencillamente por el debuffo que le mete al boss y el buffo que os mete a vosotros, ¿vale? Con lo cual es muy, muy, muy buen personaje. Pero quiero que veáis aquí más o menos las diferencias que puede haber entre los personajes y entre las composiciones. Sobre todo para que hay mucha gente que se estresa porque no tiene ciertos personajes o no tiene cierta compo, ¿vale? Lo más importante, obviamente, siempre va a ser el nivel, ¿vale? Eso es lo que más quiero meteros en la cabeza, sobre todo a la gente free to play, es eso, es el nivel. Por eso es tan importante comprar los relojes, por diamantes, el avanzar, el hacer todas esas diarias, para no quedaros atrás en ese nivel y que la gente se os vaya despegando de vosotros, ¿ok? Y como digo siempre, el de 50 diamantes es el más recomendado, ¿vale? Por calidad-precio. Y obviamente si ya metéis un poco más, pues sí, comprad el de 100 diamantes, pero no es algo que recomendaría siempre, ¿vale? Sobre todo al principio de las temporadas, al principio de jugar, sí lo recomendaría, pero ya está. ¿Vale? Fijaos que aquí ya nos hemos acercado a esa segunda posición. Con 29 millones nos acercaríamos a la primera compo que hemos hecho. Con esto nos acercaríamos a la tercera composición que hemos hecho. Y fijaos que hemos hecho 30 y medio y en la otra hemos hecho 31 millones. Con lo cual, incluso con Kruger hemos hecho más daño que con Reinier, ¿vale? O sea, que no os rayéis porque va a haber ciertos bosses en los que Reinier, a pesar de que brille mucho, hay personajes que le pueden quitar la posición. Sí es verdad que yo aquí podría empezar a remover y quitar personajes y a lo mejor quitar Coco y probar con Kruger, ¿no? Por ejemplo, porque digo, ya tengo suficiente supervivencia, entonces voy a probar así, ¿no? Y entonces a lo mejor el problema es que ya no necesito aguantar con Coco y a lo mejor necesito con Kruger, entonces tened esas cosas en mente e id probando, ¿vale? Id variando porque al final tenéis, creo que empezáis, si empezáis el juego creo que empezáis con 5 ataques y eventualmente conseguiréis 10 ataques, más otros 10 que podéis comprar con oro, entonces tenéis muchas maneras de ir cambiando ciertos personajes y obviamente estas combos que os vayan bien, guardároslas. Yo lo que suelo hacer es tener un bloc de notas y anotar ahí composición principal y composición secundaria. ¿Para qué? Para si en un momento me da mal resultado por X razones de RNG, pongo la otra composición, que me suele dar también muy buenos resultados, ¿vale? Porque al final tenéis que tener en cuenta que también los críticos, hay ciertas cosas que van a variar el daño de las composiciones, ¿vale? Y todo esto se va acumulando, se va haciendo cosas que pues, no tenéis en mente, ¿vale? Y como podemos ver aquí, fijaos que con Kruger ahora se nos ha muerto ya que no tenemos a Coco, pero nos estamos acercando a esos 30-31 millones que previamente habíamos hecho, ¿vale? Creo que aquí ya hemos perdido a Reinier, pero nuestro objetivo de hacer más daño, que era esos 31 millones, lo hemos conseguido, ¿vale? Y hemos visto que al final el problema era Coco y no era tener a Kruger. Aquí hemos igualado. Entonces, si os aguantan, vale, pues necesitaremos a Coco. Que no os aguantan, ¿vale? Entonces, tened esto en cuenta, porque al final, dependiendo vuestro nivel y dependiendo el nivel del boss al que os enfrentéis, os va a dar problemas. Porque fijaos, es nivel 500 y yo soy 470, o sea,
llegará un punto en el que yo supere al boss en nivel y el boss no necesitaré tanta supervivencia, necesitaré mucho más daño. O necesitaré muchos más debuffos para poder hacerle más daño, con lo cual tened esto siempre en mente, ¿vale? Entonces, ya sin más dilación, ¿vale? Que no quiero aquí meter muchos más. ¿Alguna mención honorífica o alguna cosa así que podríamos meter? Si es verdad, Zoran, ¿vale? Zoran por Kruger, que se podría meter, ya que Zoran también tiene un debuffo aquí en la... si mal no recuerdo, creo que es las cadenas, ¿es esta? Pues aquí, es un debuffo que hace que inflige un 13% más de daño, con lo cual está muy bien. Otra versión honorífica, entre comillas, Rowan, para que la gente caste más rápido y empieces a stackear habilidades, como un pseudo support en caso de no tener Moki o algún personaje así por el estilo. Pero con las combos que hemos visto, yo creo que vamos bien, ¿vale? Hemos visto que eso, que Lucio nos da aguante, pero no nos va a aportar mucho más daño, ya que no debuffa, ¿vale? Obviamente, tener estas cosas en cuenta. Y como siempre, saludo, dale like, suscribiros y nada, hasta la próxima. Bye bye.